Tras la tormenta llega la calma, o eso debería. Ya está aquí el ansiado plan fiscal del Reino Unido tras el caos provocado por el efímero mandato de Liz Truss. Jeremy Hunt, el hombre que ven en pantalla, el canciller británico, lo ha anunciado hoy ese nuevo plan fiscal en la Cámara de los Comunes y cumple con lo esperado. El plan, que une aumento de recaudación de impuestos y recortes de gastos, va a suponer un ahorro de 55.000 millones de libras. Pero ojo, porque los mercados no se lo han tomado todo lo bien que se podía esperar. Enseguida analizamos el porqué. Y los misiles caídos en Polonia siguen dando que hablar porque, aunque ya todos dan por hecho que son ucranianos, ahora Rusia ha acusado a Ucrania y a Polonia de intentar provocar una guerra mundial entre Rusia y la OTAN. Lo ha dicho el embajador ruso ante las Naciones Unidas. Mientras tanto, Zelensky parece que empieza a recular. Ha dicho que no saben al 100% de quién era el misil que cayó sobre Polonia y que deben ser justos y honestos. Hace algo más de 24 horas, Zelensky había afirmado que los misiles eran rusos. Horas después, el secretario de la OTAN aseguraba que los resultados preliminares apuntaban realmente hacia misiles ucranianos. Y volviendo a los mercados, algo raro está ocurriendo últimamente en las declaraciones que hacen recurrentemente los miembros de la Fed. Sus mensajes han pasado de ser algo más dovish, sugiriendo menores subidas de tipos, a ser sospechosamente hawkish, es decir, duros respecto al futuro de la política monetaria. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Ha habido llamada de atención del señor presidente Jerome Powell para que dejen de crear falsas esperanzas al mercado? Enseguida se lo vamos a contar. Muy buenas tardes. Ya lo dijo James Carville, uno de los asesores de Bill Clinton. Sabiamente dijo que si pudiera reencarnarse, querría ser el mercado de bonos, ni presidente, ni el papa, ni una estrella de béisbol, porque decía que así puedes intimidar a todo el mundo. Tanto intimidó el mercado de bonos británico al mundo que Liz Truss y Kwasi Kwarteng tuvieron que marcharse y dejar paso a Rishi Sunak y a Jeremy Hunt. Y ahora parece que esta nueva pareja británica ha hecho caso al temido mercado de bonos. Han subido impuestos, han recortado gastos y lo han hecho en la cifra que ya barajaba el mercado, 55.000 millones de libras. Han cumplido desde luego todas las expectativas. También han cumplido con lo que ya se había filtrado de que bajarían el umbral para pagar el tipo más alto en el IRPF, que ahora se va a pagar por todo aquel que cobre más de 125.000 libras anuales. Pero ¿cómo ha reaccionado el mercado? Lo cierto es que mientras hoy las rentabilidades de los bonos europeos, como el español o el alemán, están cayendo, los yields británicos están subiendo. ¿Qué es lo que no ha gustado del comunicado de Jeremy Hunt? Sobre todo lo que ha dicho sobre la recesión y sobre el dinero que va a pedir prestado el Reino Unido el año que viene, en 2023. Enseguida se lo contamos, pero es que Jeremy Hunt ha reconocido que el Reino Unido ya está en una recesión. No contento con eso, ha dicho que hay más países que también están en recesión. Vamos a escuchar esas palabras. They also judge that the UK, like other countries, is now in recession. Overall this year, the economy is still forecast to grow by 4.2%. GDP then falls in 2023 by 1.4%, before rising by 1.3%, 2.6% and 2.7% in the following 3 years. Bueno, recesión sí, pero dice Hunt que gracias a su plan fiscal va a ser menos profunda. Escuchen lo que decía sobre esto. Today's statement delivers a consolidation of £55 billion and means inflation and interest rates end up significantly lower. We achieve this, Mr. Speaker, in a balanced way. In the short term, as growth slows and unemployment rises, we will use fiscal policy to support the economy. The OBR confirm that because of our plans, the recession is shallower and inflation is reduced. Y más impuestos, también ha anunciado Jeremy Hunt, pero realmente sin subidas de tasas. Hoy Hunt ha anunciado la congelación, por ejemplo, de desgravaciones fiscales y también la reducción del umbral de la tasa más alta del IRPF. Así lo decía. Every year. We're also taking difficult decisions on tax-free allowances. I'm maintaining at current levels the income tax personal allowance, higher rate threshold, main national insurance thresholds and the inheritance tax thresholds for a further 2 years, taking us to April 2028. Even after that,
we'll still have the most generous set of tax-free allowances of any G7 country. I'm also reforming allowances on unearned income. The dividend allowance will be cut from £2,000 to £1,000 next year and then to £500 from April 24. The annual exempt amount for capital gains tax will be cut from £12,300 to £6,000 next year and then £3,000 from April 24. These changes still leave us with more generous allowances than countries like Germany, Ireland, France and Canada. Hoy Jeremy Hunt también ha hablado de la vieja dama de Threadneedle Street. Dice que el Banco de Inglaterra va a tener todo su apoyo de corazón a la hora de combatir la inflación. Que el gobierno no va a cambiar el mandato del Banco de Inglaterra, como sí que sugirió Liz Truss, y que va a velar por que este organismo mantenga su independencia. Fíjense. So the Bank of England, which has done an outstanding job since its independence, now has my wholehearted support in its mission to defeat inflation, and I today confirm we will not change its remit. But we need fiscal and monetary policy to work together, and that means the government and the bank working in lockstep. Lo curioso de todo es que mientras Jeremy Hunt estaba anunciando su plan fiscal ante la Cámara de los Comunes, en una de las salas del Parlamento británico estaba Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Bailey ha aprovechado que hoy era el día del plan fiscal para cargar contra la ex primera ministra y contra sus denostados recortes de impuestos. Bailey ha dicho que Liz Truss dañó la reputación del Reino Unido con un infundado regalo fiscal que causó el colapso de su gobierno. Bailey ha dicho que la posición del Reino Unido ha recibido un golpe y que va a tomar tiempo corregirla. Sin embargo, lo cierto es que si miramos lo que están haciendo ahora mismo los bonos del Reino Unido, vemos subidas sospechosas. Por ejemplo, estamos viendo una subida de en torno al 5% en algunos momentos en las letras a 3 meses en el Reino Unido. Subidas del 5% en los bonos del Reino Unido, en los gilts a 8 años. Subidas de en torno al 4% para los bonos de más largo plazo. Por ejemplo, el de 25 años, el de 30, 40 años. Están subiendo mucho las rentabilidades de estos gilts cuando realmente lo que estamos teniendo en otros países europeos también, pues son caídas en esas rentabilidades. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué parece no haber gustado tanto al mercado pues este plan fiscal con el que realmente Rishi Sunak y Jeremy Hunt han parecido bueno, pues cumplir realmente con el guión que estaba pidiendo ese mercado? Vamos a preguntárselo a Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Por qué consideras que el plan no ha gustado a los mercados financieros? No sé si esa es tu opinión, pero por lo que estamos viendo ahora mismo es que esas rentabilidades de los bonos británicos están subiendo. ¿Hay algo que no haya gustado? Quizá no tanto en las medidas, porque sí que son tal cual lo que se esperaba, tal cual lo que se había filtrado estos días. A lo mejor es más bien alguna estimación que haya hecho Hunt de cara a la recesión o de cara al dinero que van a pedir prestado en el gobierno en los próximos años. No sé cómo lo ves, Rafael. Bueno, el panorama británico es desolador. Es una economía que ha entrado en recesión con un crecimiento negativo ya en el tercer trimestre, con una inflación que es el 11,1%, superior a la de la zona del euro, que se acerca al 11%, pero estamos en una economía con tipos de interés más altos que los de la zona del euro y que se trata un poco de que el gasto público se reduzca más, porque la inflación se puede reducir subiendo tipos de interés y dejando de comprar deuda, o también se puede reducir la inflación disminuyendo el gasto público, que es un componente de la demanda agregada. Y quizá la reducción del gasto público que se ha propuesto de esos 55.000 millones, que viene a ser un 2,5% del PIB, no ha venido tan de la mano con una subida de impuestos que hubiera reducido el déficit público y de esta manera la deuda pública crecería menos. La deuda pública británica es espantosamente grande y por eso los tipos de interés en Gran Bretaña pues están tan altos y siguen subiendo porque el plan fiscal que se ha propuesto tiene un déficit público que es más alto de lo que preveían los mercados.
También más alto de lo que estaban esperando los mercados es lo que quiere pedir prestado el gobierno en los próximos años, sobre todo en el 2023, porque esta cifra me parece clave realmente, Rafael, en todo esto. Dice Jeremy Hunt que el año que viene, en 2023, el gobierno británico va a pedir prestados 140.000 millones de libras. Ahí es nada, es una cifra desde luego monstruosa, pero claro, hay que compararlo con el dato que teníamos antes de lo que esperaba el gobierno pedir prestado de cara a 2023. Y en marzo de este año había dicho que para el año que viene iba a pedir prestado 50.400 millones de libras. Es decir, se triplica, por tanto, la estimación de lo que cree el gobierno que va a pedir prestado de cara al año que viene. Al final esto casa mucho con lo que acabas de decir, ¿no, Rafael?, de la monstruosa deuda que tiene el Reino Unido y lo que entendemos que quizá es lo que no les está gustando a los mercados de este plan fiscal. Claro, porque esto viene a suponer este incremento de deuda un 7,5% del PIB. Es que es una barbaridad. Eso quiere decir que el déficit público necesitará ser, desgraciadamente, muy alto para que los mercados lo interpreten así. En definitiva, tendrán que renovar deuda que va venciendo y tendrán que cubrir el déficit público del año que viene. Todo esto es lo que genera pues, una inquietud en los mercados, en una economía que el gas les ha subido un 130%, es decir, se ha más que doblado, un 50% la electricidad, una economía en que hay huelga en los funcionarios porque solo se le ha subido el 2%. También van a recaudar más porque el sector privado ha subido los salarios un 5%, pero en definitiva la economía se contrae porque el consumo se va a reducir, porque se reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Si la inflación es del 11% y le suben los sueldos un 5%, hay un 6% de pérdida de poder adquisitivo. Tipos de interés altos también para las hipotecas. En definitiva, sector inmobiliario que también tendrá problemas el año que viene. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto y hay una palabra que no sale, que es el Brexit, que en definitiva, desde que se han ido de la Unión Europea, pues las exportaciones les han caído este año, el último año, las exportaciones a Europa un 16% menos y eso lógicamente hace que sus ingresos por divisas se hayan reducido. Esta medida de salirse de Europa no ha sido nada buena para Gran Bretaña. Bueno, Rafael, esta era una de las esperanzas que realmente tenía el mercado y no sé si, teniendo en cuenta que parece que Rishi Sunak y Jeremy Hunt no han sabido leer bien lo que le pedían los mercados, sí que le pedían una subida más o menos de impuestos, no han subido tal cual las tasas, pero sí que es cierto que han introducido más, que han reducido los umbrales, por lo tanto se va a aumentar la recaudación, pero quizá no han sabido leer bien lo que estaban pidiendo los mercados financieros. ¿Cuál ha sido un poco el error y realmente cómo queda ahora mismo el futuro para el Reino Unido, teniendo en cuenta que esta era una de las pocas esperanzas que tenían los inversores? Bueno, lo que han leído los mercados es que el déficit público no se resuelve, es decir, el déficit público sigue estando muy alto porque aunque aumentan los ingresos fiscales, porque como tú muy bien has dicho, hay rentas que pasan a un tramo superior y por tanto van a pagar más y además se ha subido el impuesto máximo, se ha bajado, estaban pagando solo los de 150.000 libras o más y ahora pagan los de 125.400 libras, ya empiezan a pagar el tipo máximo de IRPF. En definitiva, no ha habido una subida de impuestos como tal de las tarifas, excepto el tipo máximo, y la recaudación va a ser insuficiente para un gasto público que va a ser enorme porque el paro ya está empezando a subir, el gasto público va a ser tremendo porque hay muchas familias en una situación de indigencia y hay como un compromiso del gobierno británico de echar una mano a esos hogares más vulnerables. En definitiva, las cuentas son unas cuentas difíciles de casar y, por tanto, pedir dinero prestado, que no es más que aumentar la deuda pública de Gran Bretaña, pues eso los mercados, en esa cuantía, los mercados lo han recibido como demasiada necesidad de financiación de fondos por parte del gobierno.
Habrá que ver también cómo acaba desenvolviéndose todo esto y quién sabe si finalmente tengamos en Reino Unido una crisis de deuda, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo respecto a pues esa deuda mastodóntica que tiene el país británico. Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School, un placer hablar contigo. Gracias. Bueno, una cosa más. Dime, sí. Sí, el Fondo Monetario Internacional es de las pocas intervenciones que hizo el fondo a un país rico en los años 70, finales de los años 70. Tuvo que ayudar a la economía británica y eso motivado por una crisis que dio lugar al cambio del partido que llevaba James Callaghan, el Partido Laborista, y entró el Partido Conservador, Margaret Thatcher en concreto. O sea que no sería la primera vez que el Reino Unido tendría que pedir ayuda al FMI. Por lo tanto, Rafael, no estás descartando lo que ahora tenga que hacerlo. No lo estoy descartando, que no lo tenga que hacer el año que viene. Vamos a ver cómo pintan las cosas, pero podría ser. Bueno, estaríamos igualando al Reino Unido con países como Argentina, ¿no, Rafael? Efectivamente, porque yo no conozco ningún otro país rico del G7 que haya pedido ayuda al FMI, pero tenemos un precedente en Gran Bretaña, en la época de James Callaghan, en el año 1978. Bueno, pues desde luego que nos quedamos con esas declaraciones de última hora, Rafael, que la verdad es que nos ponen los pelos de punta respecto a lo que puede ocurrir en el Reino Unido. Nos esperábamos que en el día de hoy pues todo iba a ser un poco de color de rosa y no parece que haya sido así. Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, eso no es todo, desde luego, lo que hemos tenido esta mañana con esas declaraciones de Hunt, porque a las 3 de la tarde, en apenas un ratito, vamos a conocer el informe de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, cómo reacciona al anuncio de Jeremy Hunt. Una reacción que va a incluir previsiones económicas ante este nuevo escenario, unas previsiones que, bueno, ya ha avanzado un poco Jeremy Hunt y que desde Deutsche Bank creen que esas cosas no van a pintar muy bien en las previsiones de la oficina presupuestaria. Esperan una recesión profunda y prolongada en 2023, los analistas de Deutsche Bank, con un crecimiento muy tenue hasta 2025 como pronto. La clave también va a estar en lo que diga el organismo sobre el motivo de que el agujero fiscal sea tan grande, y es que se esperan que las proyecciones de necesidades de financiación superen las 90.000 libras para 2026 y 2027 en comparación con las 32.000 que se dieron en el comunicado realizado en primavera. Algo que, bueno, ya hemos visto también ahora con estas declaraciones de Jeremy Hunt. Cambiamos ahora de asunto porque Rusia ya ha tenido tiempo de madurar lo sucedido en las últimas 48 horas y ojo porque están enfadados con Ucrania. El Kremlin ha acusado a Ucrania y a Polonia de intentar provocar una guerra mundial entre Rusia y la OTAN. Lo ha dicho el embajador ruso ante las Naciones Unidas, que ha advertido de que las declaraciones realizadas por ambos países no pueden interpretarse de ninguna otra manera. Sobre todo, las críticas del diplomático han ido a parar a Zelensky, que la noche de la caída de los misiles aseguró que se trataba de misiles rusos, algo que finalmente ayer descartaba, al menos según los resultados preliminares, el que están viendo ustedes en pantalla, Jens Stoltenberg. En la trastienda de la batalla que se libra en Ucrania hay otra guerra entre Rusia y Occidente, la guerra de los espías. Un conflicto que hasta ahora, según el MI5, el Servicio de Inteligencia británico, ha propinado un golpe estratégico más duro para Rusia, el golpe estratégico más duro para Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania. El jefe del MI5 británico ha confirmado que desde que empezó la guerra se ha expulsado a 400 espías rusos en Europa. Y aunque no ha dicho cuánto supone en proporción a todos los espías rusos que hay en el viejo continente, en julio el jefe del MI6 ya dio esa misma cifra y dijo que era la mitad de todos los espías de Rusia en el viejo continente. Un movimiento que, según el jefe del MI5, ha pillado totalmente por sorpresa a Putin, el hecho de expulsar a tantos espías rusos. También ha dicho el jefe del MI5 que la agresión de Rusia podría durar años y que desde que comenzó la invasión, el Reino Unido se ha cubierto las espaldas y ha denegado 100 visados a diplomáticos rusos por cuestiones de seguridad nacional. Eso sí, ha advertido de que la mayor amenaza a largo plazo para su país no es el espionaje ruso, sino más bien el espionaje chino. Dice que están invirtiendo mucha paciencia, dinero y esfuerzos en cultivar activos dentro del sistema del Reino Unido y que eso lo convierte en uno de los principales desafíos para los británicos. Ya saben ustedes que en geopolítica la elección de las palabras no es baladí y que se estudia minuciosamente cada una de ellas.
O si no, recuerden, por ejemplo, lo mucho que dio que hablar que China y Rusia dijeran que tenían una amistad sin límites antes de que comenzara la guerra. Pues ahora bien, ahora con el G20 ya terminado, su declaración conjunta desvela entre líneas cómo está emergiendo una nueva potencia asiática. No es nueva, pero sí el poder que se le está dando. En la declaración de 1186 páginas destaca una frase en esa declaración conjunta del G20. La era de hoy no debe ser una era de guerra. Es una declaración que parafrasea a Narendra Modi, que es el primer ministro indio. Y es que India ha tomado un papel muy relevante en este G7 y de cara al futuro. Cuéntanos, Eva Villanueva. Muy buenas. La cumbre de líderes del G20 que se ha celebrado hace tan solo unos días en Indonesia, en Bali, ha arrojado múltiples titulares, pero tal vez uno de los asuntos más curiosos destaca de lo que ha sido la puesta en escena y el comunicado final. De hecho, en el análisis de todo lo que ha sucedido destaca el surgimiento de una nueva potencia en Asia, que no es China, sino que estamos hablando de India. De hecho, hay que mirar para analizar esta cuestión al comunicado final, que repetía una frase en defensa de la paz y en contra de la guerra. Decía, según la traducción, esta no debe ser una era de guerra, o la era de hoy no debe ser de guerra. Pues bien, esa frase, que se incluía entre las casi 1200 líneas del comunicado final, no era original, sino que recordaba y repetía las declaraciones que el primer ministro indio Narendra Modi le ofreció al presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión que mantuvieron en septiembre. Aunque esta idea tal vez ha pasado desapercibida para muchos en la escena internacional, quien ha aprovechado esa escena y esa autoría de la frase ha sido la propia India, que ha reivindicado así como la democracia más grande del mundo, hablamos de 1.300 millones de habitantes, ha jugado un papel crucial en esta cita, acortando distancias entre una Rusia cada vez más aislada y el otro foco encabezado por Estados Unidos y sus aliados. Así, India trata de encumbrar a su primer ministro como ese actor que ha favorecido la unión en el G20 en pro de la paz, y el propio diario Times of India titulaba cómo India unió al G20 en la idea de paz del primer ministro Modi. Más allá de ese análisis, la puesta en escena también es importante y dice mucho, porque la frase se ofrecía, esa declaración, cuando el presidente indonesio entregaba la presidencia del G20 al propio Modi. Será Modi precisamente el anfitrión de la próxima cumbre de líderes en la capital de India, en Nueva Delhi, en septiembre de 2023. Una cita a la que llegará, por cierto, tan solo 6 meses después de acudir por tercera vez a las urnas. Bueno, y aquí les traemos también la imagen del día y de la cumbre del G20. Breve pero intenso. Así fue el sermón que le echó Xi Jinping a Justin Trudeau, el presidente de Canadá, ayer en la cumbre del G20. El jefe del gigante asiático le echó la bronca al canadiense porque no le había gustado que Trudeau hubiera filtrado a la prensa, en su opinión, todo lo que habían hablado en la reunión que habían tenido ambos. Xi le dijo que filtrarlo todo no es apropiado y que ellos no actúan así. De hecho, Xi Jinping le dijo que si es honrado, debían comunicarse con respeto mutuo y que si no, las consecuencias serían difíciles de predecir. Eso sí, se lo decía con bastante calma y una sonrisa. Escuchen. And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通。否则这个结果就不好说了。In Canada, we believe in free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to 创造条件，创造条件。Let's create the conditions first. 好。Quedan solo unas pocas semanas para que arranque el tope al precio del petróleo ruso y en esa coyuntura la Unión Europea ha dicho que va a compensar el daño a terceros países afectados por las consecuencias de sus sanciones contra Rusia. Lo ha dicho Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, que asegura que las sanciones no deberían afectar los factores logísticos. Ha revelado que ayer tuvieron una discusión que ha calificado como muy productiva sobre problemas específicos que quieren resolver con mucho cuidado, pero dice que no están dirigidos a las economías de terceros países. Si hay algún daño colateral consistente, lo restauraremos, ha dicho Josep Borrell.
Bueno, y volviendo a los mercados, algo raro está ocurriendo últimamente en las declaraciones que hacen recurrentemente los miembros de la Fed. Sus mensajes han pasado de ser algo más dovish, sugiriendo menores subidas de tipos, a ser sospechosamente hawkish, es decir, duros respecto a la política monetaria. Mary Daly, que hace apenas una semana dijo que era apropiado bajar el ritmo de subidas de tipos, anoche dijo que un parón en la subida de tipos estaba fuera de la mesa. Christopher Waller, otro de los miembros de la Fed, dijo que todavía queda mucho camino por delante respecto a las subidas de tipos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Ha habido llamadita de atención del señor presidente, de Jerome Powell, para que dejen de crear falsas esperanzas al mercado que espera, desde luego que ansía, con ese frenazo en la subida de tipos? Javier del Valle, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Parece ser que vamos viendo unos miembros de la Reserva Federal que van llamando la atención y dejando ciertos mensajes de precaución para los inversores. Ya veíamos que hace unas semanas el mercado se emocionaba tras ese dato de inflación mejor de lo esperado y varios miembros de la Fed ya iban dando como mensajes mucho más positivos. Bueno, pues en el día de ayer se han juntado Daly, se han juntado George, se han juntado Waller y todos han recalcado algunos mensajes un poco más de cautela, de tranquilos, no nos emocionemos, porque si el mercado se emociona además, los miembros de la Fed van a tener que volver a ser restrictivos y por tanto van a tener que volver a forzar que el mercado se enfríe, porque las expectativas de inflación se vuelven a impulsar rápidamente. Así que bueno, entre las palabras que han dicho, George dice que deja caer que la Fed puede ir con incrementos de 25 puntos básicos durante todo el año que viene, pero deja claro que hay un peligro en dejar de subir los tipos de forma prematura. Daly dijo que la pausa estaba fuera de la mesa, un mensaje muy drástico de repente, diciendo que no nos emocionemos con la pausa, está fuera de la mesa, y que quieren ver la tasa de desempleo en el 4,5 y 5%. Eso sería un gran cambio con respecto a la tasa de desempleo actual, que está en el 3,7%. Waller, por su parte, habló ayer por la noche y dice: me pone nervioso que los negocios estén descontando mucha inflación en los salarios. Le preocupa que los negocios descuenten expectativas de salarios muy altos y por tanto eso puede hacer que la inflación se mantenga alta por el mercado laboral. Dice que las tasas todavía les queda camino y se requieren subidas el año que viene. Cuanto más subamos las perspectivas de subida de tipos futuras, más probabilidades de que subamos 50 puntos. Y por último dice: la Fed sigue teniendo mucho camino por delante en cuanto a subidas de tipos. Parece ser que Powell les ha mandado a todos un mensaje diciendo: oye, seamos cautos, advirtamos a los inversores de que no se ha acabado, de que todavía nos queda camino, no vaya a ser que el mercado se emocione de más y las expectativas de inflación se nos vuelvan a ir de las manos. Bueno, y a esto también se le suman las declaraciones de Esther George ayer en declaraciones al Wall Street Journal, que decía que para bajar la inflación realmente va a ser necesaria una recesión, es decir, que todos nos podemos hacer a la idea de que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos. Vamos a analizar un poco esta cuestión con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Ignacio, muy buenas. Buenas tardes. ¿Tú consideras que a lo mejor con lo que hemos analizado justo ahora mismo, que no sé si has podido escucharlo, pero básicamente estábamos diciendo cómo algunos miembros de la Fed parece que han cambiado un poco el tono justo en los últimos días para ser un poquito más hawkish de lo que eran la semana pasada, después de que el jueves conociéramos el dato de inflación mejor de lo esperado? Ahora hablan de recesión, de que es necesaria para bajar la inflación, hablan de que tenemos que seguir subiendo los tipos, hablan incluso del 6% de tipos de interés. Bueno, desde luego que siguen hablando en un tono un poquito más hawkish de lo que veníamos viendo la semana pasada. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Consideras que a lo mejor la inflación o las expectativas que tenemos en los mercados sobre la inflación quizá no sean demasiado realistas y a lo mejor la Reserva Federal, que tiene más información que los mercados, está viendo que, bueno, que la inflación tampoco está remitiendo tanto como creen ya los mercados? No sé cómo ves un poco la situación. Bueno, sí que es cierto que no está remitiendo a la velocidad que ni nosotros queremos ni la que ellos quieren. Lo que sí que es cierto es que, bueno, los siguientes 50 puntos básicos está por descontado y situamos el precio del dinero en Estados Unidos en 5,25. Que ahora haya tambores de 75 por encima de estas cifras, en el 6%, vamos a ver cuál es la situación. Sí que es cierto que el mercado ya se había animado, se había emocionado, viendo cómo parecía que un poco pues, alcanzábamos un poco el clímax o el pivot de esta situación y que una bajada de 75 a 50, es decir, que subir 75 a subir 50, podía ver cómo se estaba revirtiendo la situación. Si bien es cierto que ya conocíamos algún dato, mejor alguno, pero es que son una cantidad de factores bastante pues bueno, alargada para poder ver la situación que sería la deseable. Sí que es cierto que es muy probable que veamos pues
mejora, empeoramiento, un poco la redundancia, del dato de empleo, y veremos cómo también productores, inventarios, bueno, exportaciones, incluso dólar, pues van girando un poco a la dirección adecuada. Sí que es cierto que, bueno, que no está a la velocidad a la que desearíamos. Y ya ni comentar lo que pasará en Europa, porque al final vamos bastante a remolque, somos menos eficientes o menos dinámicos y al final vamos a ir con un ritmo menor. Además que la economía está intentando aguantar una situación que es insostenible, porque ya con el precio del dinero el mercado pues está bastante tensionado y al final puede suceder que pues, las consecuencias sean algo más dramáticas o algo más duras de las que el mercado espera. Pero sí que es cierto que hay que ser sólidos con el mensaje de la situación no ha mejorado, parece que empiezan a verse efectos en ciertas partes del empleo, pero vamos, todavía nos queda muchísimo camino para revertir la situación en la que estamos y eso es bajar a una inflación media de un 5%. Nos queda mucho camino, desde luego, porque seguimos pues en niveles de inflación, desde luego, que extremadamente altos. Ignacio, por otra parte, ya te quería preguntar por el Reino Unido, ¿no? Dejando un poco al lado Estados Unidos. Hoy teníamos plan fiscal, pero es que la reacción en los mercados, en los guilds británicos, no ha sido la que podríamos esperar, teniendo en cuenta que se ha cumplido un poco con el guión que esperaban los mercados, es decir, aumento de recaudación de impuestos, recortes de gastos, pero parece ser, nos van diciendo algunos expertos, nos vais diciendo vosotros, que lo que no está gustando tanto a los mercados es las previsiones que ha hecho Jeremy Hunt respecto al déficit y respecto a lo que va a pedir prestado el gobierno de cara a los próximos años. Dice que para 2023 esperan pedir prestado 140.000 millones de libras. Ojo a la cifra, que desde luego es bastante alta, y esto supone triplicar la anterior estimación que habían dado en marzo respecto a lo que iban a pedir prestado en 2023. En definitiva, Ignacio, ¿por qué crees que no ha gustado el plan fiscal de Jeremy Hunt? Bueno, la verdad es que estas cantidades, incluso había leído en algún otro informe que eran incluso superiores. Incluso había escuchado 185.000 millones y que estaban también barajando cifras entre 160.000. Hombre, la situación que tienen es bastante compleja, el Brexit no ha ayudado, hemos visto cómo la situación a pie de calle también está siendo bastante tensa y esto hace que, que las previsiones y las declaraciones que hemos visto prevean que la mejora o la estabilización de la situación se acerque al año 27-28. La verdad es que los mercados están ya bastante nerviosos. Vimos el tema de las pensiones que no gustó absolutamente nada, todos los movimientos que realizaron para deshacer bonos y las equities que tenían o el sistema que tenían montado. Y esto ha hecho que al final tengan que volver a ser sólidos en un momento dado en el que la credibilidad del Reino Unido está un poco entredicho. También veíamos como la libra hacía unos movimientos un poco extraños y esto también hemos visto cómo se han refugiado los mercados en el que hemos vuelto a ver entradas en dólar. Bueno, la situación es la que estamos previendo. Sí que es cierto que parece que hay algo más de sombras que luces en el recorrido de la situación, pero bueno, ese creo que el camino que tendremos que ver de aquí hasta primer trimestre, finales primer trimestre del año que viene. El dato de peticiones de subsidio por desempleo que acabamos de conocer. Al final es un dato bastante adelantado de cómo va un poco el mercado laboral en Estados Unidos. Lo que quieren los mercados es que vaya mal, que haya desempleo, que suba el desempleo, que se creen menos empleos. Y ojo, porque esas peticiones de subsidio por desempleo han sido mejores de lo esperado. Hay menos de las que se esperaba. Se esperaban 225.000, hay 222.000 para la última semana. Y entiendo que esto es malo para los mercados. Indica que el mercado laboral de Estados Unidos sigue bastante en forma, ¿no? ¿Cómo puedes leer, qué lectura haces de ese dato de peticiones de subsidios semanales por desempleo en Estados Unidos? Pues son datos demasiado generales y hay que ir más al detalle, viendo por el número de horas trabajadas, el número de contratos indefinidos y el número de personas que tienen más de un empleo para llegar a final de mes. Con la situación en la que tenemos ahora, yo creo que tenemos que ver cómo incluso estos datos, los generales, van a tener que deteriorar. Lo cierto es que un mercado tan dinámico y tan flexible como el de Estados Unidos tiene bastante mejores condiciones para intentar aferrarse a una situación que va a ser la que es, ¿no? Ya conocíamos los despidos que iba a haber en Amazon, pero esto va a ser una cascada de ajustes de empleo por la situación de acceso al capital y un poco de las producciones y los crecimientos.
Bueno, pues nos quedamos con eso. Ignacy Albizuri de Miraltabanc, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en esos detalles, en esos datos de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales que hemos conocido en Estados Unidos. Se lo decíamos, el dato es de 222.000 peticiones, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en la última semana. Esto queda mejor de lo que se esperaba, porque se esperaba más peticiones de subsidio por desempleo, se esperaban 225.000. Esto es malo para los mercados financieros. ¿Por qué decimos eso? Pues porque al final a los mercados lo que les interesa ahora es ver que el mercado laboral de Estados Unidos, que sigue siendo una de sus principales bazas, pues empieza a empeorar, es decir, empieza a ver cómo cada vez hay más gente que está pidiendo ese subsidio por el paro, que hay más gente que no tiene trabajo, que sube el paro y que finalmente pues la Reserva Federal conduce a Estados Unidos a una recesión. Eso es lo que quiere la Fed y eso es lo que quiere para dejar de subir los tipos de una manera tan agresiva y ya empezar a frenar esas subidas. Pero no lo estamos viendo cómo esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales son menores de lo que se esperaba y eso indica que el mercado laboral sigue estando en plena forma para los Estados Unidos. Ese es el motivo por el que quizá, pues bueno, hoy Wall Street a lo mejor no esté tan en forma como quizá hubiera estado si el dato hubiera sido peor de lo que se esperaba. Vamos a seguir analizando un poco sobre todo las consecuencias del contagio de FTX, que sigue existiendo ese contagio desde luego y ese efecto dominó en el ecosistema de las criptomonedas. En las últimas horas han empezado a sonar dos nombres más, BlockFi y Genesis. Y vamos a empezar un poco por BlockFi. Dice Bloomberg que la empresa está a punto de declarar la quiebra, y es que BlockFi y la filial de Estados Unidos de FTX, ya quebrada, tenían lazos muy estrechos. En julio, FTX le prestó $400 millones en una línea de crédito que incluía la cláusula de poder comprar la compañía. A su vez, BlockFi había concedido préstamos ¿a quién? A Alameda Research, seguro que les suena, otra de las empresas de Sam Bankman-Fried. Y luego tenemos el caso de Genesis, el exchange que se había visto obligado a suspender la retirada de fondos en las últimas horas. ¿Qué ocurre? Pues que el propio miedo entre los inversores cripto por lo que ha ocurrido con FTX está dejando secos a Genesis. Dice la empresa que FTX ha creado tal agitación que ha provocado retiros de dinero anormales que han superado su liquidez actual. Y eso a su vez también ha puesto contra las cuerdas a otro exchange, el de los hermanos Winklevoss, famosos por inspirar la red social de Facebook. Ese exchange es Gemini, que tiene un acuerdo con Genesis para que sus usuarios reciban intereses a cambio de prestar sus criptomonedas. Claro, como Genesis ha pausado los retiros, ahora Gemini está teniendo problemas para cumplir con las demandas de sus clientes. Toda una cascada, desde luego, un efecto dominó provocado por una de las mayores empresas del sector cripto, FTX, que ya ha caído. Bueno, y por cierto, hablando de esa empresa, Sam Bankman-Fried sigue sembrando la polémica cada vez que abre la boca prácticamente. Ahora el jefe de la problemática FTX dice que se arrepiente de haber declarado la empresa en quiebra. En una entrevista con el periódico Vox ha dicho que si no lo hubiera hecho, las retiradas se abrirían en un mes con todos los clientes dentro. Entre otras muchas perlas que ha lanzado, también ha dicho que los reguladores lo empeoran todo. Vamos a escuchar este repaso que ha hecho nuestro compañero Gabriel Montalto sobre esta entrevista que ha dado Sam Bankman-Fried a el diario Vox. En el día de hoy podemos ver una entrevista o al menos un artículo en referencia a una entrevista que hizo el CEO de FTX, de Sam Bankman-Fried, con Vox. Lo que sucedió fue lo siguiente. Parece ser que esa entrevista que él hizo a modo privado, según su opinión, llegó a ser pública y se conocieron muchos detalles de la misma. Uno de los problemas principales es que él reconocía que el haber declarado la bancarrota, por ejemplo, había sido un error. También criticaba dentro de esa entrevista y dentro de lo que se ha publicado que los reguladores no estaban para ayudar precisamente a los clientes, ya que solamente ponían trabas, y que en aquel momento le habían casi exigido que en el transcurso de una semana como máximo tuviera que reunir una cifra como $8.000 millones y muchísimas otras cosas más, en donde claramente se mostraba su enfado en dicha entrevista. Lo que sucedió y lo que trascendió fue de que todo ese contenido de esa entrevista fue publicado en redes sociales, para ser más precisos en el caso de Twitter, y claro, Vox sale a la defensa también de ellos mismos, del trabajo de la reportera, porque en realidad no hubo ningún acuerdo previo entre ambas partes que dijeran lo contrario, o sea, de que no se hiciera pública. Y esto fue lo que sucedió. De hecho,
A él parece ser que se le notificó por correo electrónico de que el contenido de dicha entrevista iba a hacerse público, a lo que él no había reaccionado. Se conoce también el proceso que ha tenido que iniciar en Estados Unidos como el capítulo 11, similar a lo que es el proceso de insolvencia aquí en España conocido, y es donde realmente se hacía hincapié en que tenía que reunir ese capital para poder hacer frente a las deudas, pero en el plazo de solamente, o lapso solamente de una semana. Eso fue lo que más problemas le estaba ocasionando en ese momento. Él luego, en una serie de tweets, reconoce que actuó de forma, vamos a decir, impulsiva y emocional durante el contenido de la entrevista, tratando de quitar un poco de hierro a todo ese contenido que se había publicado, hecho público. Volvió a elogiar y reconoció la importancia y el trabajo de los reguladores en todo el sector, y que ya tienen mucho trabajo y muchas tareas estar detrás de cada una de las empresas y sus responsables, etcétera, etcétera. Por lo que, por lo visto, las cosas no le habían salido tal cual pensaba, y todo a raíz de una entrevista que llegó a publicarse, ya que no había un acuerdo previo de que no se publicara. El último gurú de la inversión que ha criticado a uno de los mayores actores del mundo de las criptomonedas no ha sido Warren Buffett, estamos acostumbrados a sus críticas, sino el economista Nouriel Roubini. Ha dicho que Binance es una bomba de relojería andante y que no sabe cómo puede tener licencia para operar en países como los Emiratos Árabes Unidos. Unas palabras que ha pronunciado precisamente desde allí, desde el país, en la semana financiera de Abu Dhabi. Ha dicho que este ecosistema está totalmente corrupto y que la lección de las últimas semanas es que estas personas deberían irse de aquí. No contento con eso, Roubini ha dicho que la situación se va a poner peor que Sam Bankman-Fried. El mundo de las criptomonedas está viviendo un momento crítico, desde luego que está destripando todas las vulnerabilidades del sistema, aunque para información que han destripado, la que se ha desvelado en un espectacular caso judicial de una pareja que robó 3.600 millones de dólares en Bitcoin. El caso ha dado un nuevo giro de película, y es que ahora se ha conocido que la investigación sobre la pintoresca pareja que robó esos Bitcoins incluye documentos e información clasificadas por cuestiones de seguridad nacional, ni más ni menos. Por el momento hay poca información sobre lo que implican esos documentos de alto secreto, pero la noticia pone de manifiesto los secretos que esconden aquellos que utilizan las criptomonedas como vía de escape para llevar a cabo actividades ilegales o sospechosas. No sabemos de qué secretos hablan, pero desde luego esto ha hecho que emerjan secretos de seguridad nacional, en un caso, como les decimos, espectacular, de un robo de Bitcoins por un valor de 3.600 millones de dólares. Bueno, ya quedan unos pocos días para el Mundial de Qatar, y es que hasta los bancos en Wall Street se han aventurado a aplicar sus metodologías de análisis fundamental para adivinar quién va a ser el ganador del torneo. Wells Fargo ha elaborado un informe muy interesante con las cifras de ese torneo. Un torneo que va a marcar un récord en número de espectadores. Ni más ni menos que 5.000 millones de personas es lo que se espera que vean este Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar. Esto es un 65% de la población. Como curiosidad, fíjense en ese gráfico, y es que en el Mundial anterior la mayoría de los espectadores vinieron de Asia, un continente que históricamente no ha tenido tanta cultura futbolera. 5.000 millones de personas viendo un torneo que ha costado 220.000 millones de dólares. Esa es la estimación que recoge Wells Fargo de lo que podría haberse gastado Qatar, y además sería otro récord histórico, porque 220.000 millones es prácticamente el 100% del PIB de Qatar. Hasta ahora, dice el Banco de Wall Street, que ningún país en la historia se había gastado más del 1% de su Producto Interior Bruto en costear, pues, el ser el anfitrión de un Mundial de Fútbol.
fútbol. La cuestión es que los países compiten por ser el anfitrión del Mundial casi más que por ganar la competición, incluso a pesar de que históricamente no suele ser nada rentable. Se dice, por ejemplo, que Rusia perdió miles de millones en el Mundial de 2018 y que el gobierno brasileño tuvo que dar fondos de emergencia a Río de Janeiro tras el torneo en 2014 para que pudiera recuperarse para los Juegos Olímpicos que se iban a jugar allí en la ciudad unos años después. Pero vamos ya con el meollo. ¿Quién va a ganar el Mundial de Fútbol? Wells Fargo ha hecho todo un análisis fundamental de ese tema. De hecho, dice que ha usado su metodología para dar puntuaciones a países, divisas o deuda soberana, pero ahora para dar la puntuación a las selecciones de fútbol que juegan el Mundial. Ha usado 23 indicadores para puntuarlas, por ejemplo, cómo ha cambiado su posición en el ranking mundial en los últimos años, el momentum que han vivido en los últimos 10 partidos estas selecciones, cuántos goles han metido en esos partidos, su track record en otros grandes torneos, el valor de mercado de cada jugador. Y eso sí, recuerdan que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, eso ya lo saben, pero en este caso, cambiando la palabra rentabilidades por la de comportamientos. Sin más dilación, esperan desde Wells Fargo que el ganador del Mundial de Qatar sea Brasil, pero ojo, porque detrás de Brasil dicen que Argentina y España estarían bastante cerca en las probabilidades de ganar este torneo mundial de fútbol 2022 que empieza este domingo. Bueno, y por otro lado tenemos una última noticia que darles. Vamos ya con esa última noticia para el final de este informativo. Vamos a contarles, bueno, pues cómo por ejemplo el gran despacho de abogados chileno Flores Acevedo ha aterrizado en España y lo hace gracias a la colaboración de Madrid Platform y su objetivo es internacional su ámbito de actuación en Europa. El embajador de Chile en España, Javier Velasco, ha participado en el evento de presentación del despacho en Madrid y destaca el papel que juega España como puerta de entrada de empresas latinoamericanas en el continente europeo. Le escuchamos. Chile, bueno, siempre ha sido la puerta de entrada de Europa a América Latina por un montón de condiciones, su seguridad jurídica, su paz social en términos generales, sus buenas condiciones de negociación, etcétera, etcétera. Y es precisamente la innovación donde Chile y España se encuentran como puertas de entrada mutuas a la región latinoamericana y a la región europea. Estudios como Flores Acevedo lo que están permitiendo es que se construyan plataformas de despegue en ambas regiones para estas pequeñas, medianas empresas que están dinamizando los sistemas económicos, no solamente de los países, sino también de los órganos subnacionales, como el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales en mi país. Bueno, el director ejecutivo de la firma, José Miguel Flores, ha puesto también en valor la entrada del despacho en España. Destaca además también la importancia de seguir estrechando la relación entre el país chileno y España para que todo tipo de empresas puedan hacer crecer su negocio. Para ayudar en este proceso de internacionalización, asegura Flores que el despacho ofrece servicios integrales para que la empresa se centre únicamente en su negocio. Madrid es una capital muy importante en Europa y es una puerta de entrada a diversos países europeos. Siempre países como Francia, Alemania pueden ser muy interesantes, pero hoy día yo creo que a través de Madrid podemos acercarnos a todos estos otros países. Nosotros en Flores Acevedo atendemos a todo tipo de empresas. Tenemos un área especializada en startups, también atendemos a pymes y también atendemos a empresas grandes. Entonces nosotros estamos abiertos a dar una asesoría lo más integral posible sin importar el tamaño de la compañía y sin importar si es una empresa tradicional o es una empresa del área de innovación. Madrid Platform ha sido clave para la incorporación de este gran despacho chileno en España. El director de la plataforma, Carlos Morales, hace un llamado a todas las empresas para sentarse aquí en Madrid, ya que reúne, dice, las condiciones óptimas para acoger nuevos negocios latinoamericanos. Madrid tiene muchísimos requisitos que lo hacen único a nivel internacional, a nivel europeo. En Madrid, 1 de cada 4 madrileños tiene vínculos directos con América Latina. La primera parada de los aviones que vienen de América Latina está en Madrid. Tenemos una gran terminal en Madrid, evidentemente, pues es la única capital europea donde se habla español. Esta plataforma supone una ventana de oportunidades para todos los negocios latinoamericanos. Carlos Morales destaca que con Madrid Platform, de forma muy sencilla, se pueden crear nuevas sinergias entre las empresas españolas y las latinoamericanas. Madrid Platform, como sabéis, es el hub de negocios entre Europa y América Latina. En la plataforma tecnológica alojamos a todas las empresas que vienen al Platform y que se quedan trabajando durante todo el año. Esta plataforma reúne ya a más de 900 empresas y más de 1.700 usuarios. Es muy sencillo. La oferta de valor para venir a España es tan fácil de comprender y es que el resto de Europa entiende que somos nosotros, Madrid es un nexo natural con América Latina.
Bueno, hoy desde luego que la noticia está en el Reino Unido, en ese plan fiscal de Jeremy Hunt, que parece que no ha gustado mucho a los mercados financieros porque se huelen algo raro. Lo que se huele raro, ¿qué es? Pues básicamente las expectativas que tiene el gobierno de cara a su déficit y de cara al dinero que van a pedir prestado, por ejemplo en 2023. Van a pedir el triple de lo que esperaban en marzo de este año. Entonces decían que en 2023 iban a pedir prestado unos 50.400 millones, que ya es dinero, pero es que ahora dicen que en 2023 el gobierno británico va a tener que pedir prestado 140.000 millones, es casi 3 veces el dato que nos daban el mismo gobierno en marzo de este año. Un gobierno que, ojo, porque dice Rafael Pampillón, nos decía hoy unas declaraciones desde luego súper impresionantes, que quizá en 2023 el mismísimo Fondo Monetario Internacional, el FMI, que tantas veces ha rescatado a países, por ejemplo, como Argentina, pues podría hacerlo esta vez con el Reino Unido. Eso mismo nos decía Rafael Pampillón, que el año que viene la sorpresa para los británicos podría ser un rescate del mismísimo FMI. Con esa mala noticia nos despedimos aquí en el informativo de Negocios Televisión. En unos minutitos ya comienza aquí, como saben, en Negocios Rolling Stocks, el programa de Marta Isern, como siempre a partir de las 3 de la tarde, donde analizaremos desde luego esos movimientos que estamos viendo hoy en las rentabilidades de los bonos británicos, que están desde luego que echan humo. Gracias.